buenos días, buenas tardes para mis seguidores en todas las plataformas por donde me ven y transmito a diario, o sea, ya sea YouTube, TikTok, Facebook e Instagram mm, y WhatsApp. Bien, hoy vengo con dos aclaraciones sobre unas dudas que estoy viendo muy frecuentes en Facebook sobre la reparación o no de dispositivos de almacenamiento interno, ya sean memorias USB o discos internos o externos. Miren, los dispositivos de almacenamiento, en la mayoría de los casos se puede reparar el disco, en este caso, o una memoria, si el daño que tiene es un daño lógico. En informática hay dos tipos de daños importantes. Está el daño lógico y está el daño físico. Cuando existe un daño físico, y vamos a comenzar por este, que es el más complicado, cuando el daño es físico, casi nunca se puede reparar el equipo, porque el daño se produce por una caída abrupta de una altura considerable. Hubo un cortocircuito dentro del ordenador y afectó ese dispositivo en específico. Se retiró el disco externo, o sea, el disco externo o la memoria se retiraron de la computadora de manera incorrecta, y estos tipos de acciones pueden llevar a que el disco sufra un daño físico de tal magnitud que aunque se usen o se utilicen varias herramientas, nunca llegue a ser como era de fábrica, y que lo único que se puede hacer con ellos en algunos casos es salvar la información que estaba dentro. Les digo que se puede salvar en algunos casos la información que estaba dentro, sobre todo en los discos duros. ¿Por qué? Porque si hubo una caída y el disco duro, al caerse, sufrió un daño severo en lo que es la aguja que lee, ¿no?, la lectura que está en el disco, porque esencialmente, para los que no saben, el disco duro es un disco, así mismo propiamente dicho. Dentro de ese pedacito de metal o ese pedacito de plástico hay un disco que tiene una aguja que va leyendo la información, ¿no?, por los sectores, por los clústeres. Entonces, si esa aguja, al caer el disco, se desnivela, pues va a crear un ruido que es típico de ellos, que se conoce enseguida, que se echa a andar, y por supuesto va a dar un error de lectura que jamás se va a poder resolver. Hay personas que se dedican, hay informáticos que se dedican a ese tipo de reparación de hardware, ya lo que es hardware, y en ese tipo de reparación. Pero este tipo de reparación solamente sirve para, en algunos casos, tratar de echarlo a andar y salvar la información contenida dentro. Pero nunca más ese disco vuelve a ser un disco confiable para guardar información en él. Eso es en el caso del daño físico. Ahora, en el daño lógico, los dos tipos de dispositivos, les puedo decir con conocimiento de causa y con los años de experiencias en esta carrera, que sí puede ser salvado el disco o puede ser salvada la memoria y llevada a su estado original. En las memorias hay un paquete de firmware que tiene distintos tipos de memoria, de marcas de memoria, de fabricantes, que ahí contienen los firmware, que es como el sistema operativo en el ordenador, que se vuelve a instalar, y la memoria queda exactamente como estaba al principio. Lo único que es un poco más difícil en la memoria, tratar de salvar la información de ese dispositivo después de haberle reinstalado su firmware. Casi siempre la información se pierde. Por experiencia propia les puedo decir que se pierde, pero la memoria vuelve a ser perfecta, puede ser reutilizable sin problema ninguno. En el caso de los discos también se puede salvar la información mientras el daño sea lógico. Inclusive hay discos que por una mala manipulación crean un formato que se llama formato RAW, que también se pueden cambiar ese formato, se puede formatear el disco para cambiarle el formato, inclusive después se puede salvar información
en ellos, con programas que están para eso, son especiales para ese tipo de trabajo. Entonces, nada, con eso trato de tranquilizar algunas dudas sobre estos aspectos y nada, me pueden seguir en las redes y pronto les diré cómo se pueden salvar los métodos que hay para salvar la información, ya sea en memorias USB o en discos, ya sean internos o externos. Nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias.